buenas tardes, amigas y amigos de Cántaro Noticias. Nos encontramos con el doctor Fernando Saúl Alanís Enciso, profesor investigador del Colegio de San Luis, Asociación Civil. Muy buenos días, Ricardo, un gusto en estar aquí contigo. Sí, pues fíjate que desde finales del año pasado, es decir, desde 2021, en plena pandemia además, se ha dado una recomposición, podríamos decir que se ha dado una recomposición de la migración de tránsito en México. Generalmente ya sabíamos que había migrantes de tránsito de Guatemala, Honduras, El Salvador, básicamente de Centroamérica, que cruzaban por el país hacia Estados Unidos, por vía, sobre todo la frontera o las fronteras de México en Chiapas. Y hacían todo el trayecto por diferentes estados de la República hacia Estados Unidos. Y desde esas fechas, o un poco antes incluso, se ha visto el ingreso de migrantes haitianos, un ingreso importante. Mira, estaba consultando algunas cifras. Entre enero y agosto del año pasado, México había recibido más de 77,000 solicitudes de asilo de parte de haitianos, solo abajo de hondureños, ¿sí? Entonces estamos hablando de un flujo importante de haitianos. De hecho, otra cifra interesante para contextualizar el tema es que se habla de que posiblemente cerca de 30,000 están varados en México, en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos noticias, las que más hemos escuchado son de Tijuana, pero también hay en diferentes lugares de Coahuila, en Nuevo León, y pues también luego hemos sido testigos en San Luis Potosí de la presencia de estos migrantes, ¿no? Su meta principal es llegar a Estados Unidos, hacer sus trámites para entrar a ese país. Pero desde finales también del año pasado, las políticas norteamericanas han tenido dificultades para agilizar esto, entre otras razones por la crisis política que hay en Haití, ¿sí? Y no han querido agilizar las deportaciones vía aérea desde Estados Unidos a Haití. Entonces México se está convirtiendo en un lugar donde se están quedando muchos por razones que tienen que ver, entre otras, políticas con Estados Unidos, y también de pronto pues ven que México puede ser un lugar en donde pueden hacer su lugar de vida, ¿no? México le hace el trabajo sucio a Estados Unidos, ¿no? Hemos visto, hay una inclinación de este gobierno mucho a hacer lo que se manda desde Washington, ¿no? De parar los flujos migratorios desde la frontera sur. Sí, eso es indudable. Cada vez más la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, vemos a los oficiales cómo actúan reprimiendo a los migrantes, ¿no? Entonces sí, indudablemente esto se está dando mucho, ¿no? Aunque en el caso de los migrantes haitianos, ahí también, como te comentaba hace un rato, el factor Estados Unidos juega mucho, ¿no? a favor y en contra de que ingresen a los Estados Unidos, ¿sí? Ahí la política hacia este grupo en particular se maneja de otra forma, e incluso la política mexicana hacia este grupo también es diferente con respecto a los grupos centroamericanos. ¿En qué sentido? Exactamente en el sentido de que aquí hay una triangulación de manera internacional con Estados Unidos, ¿no? Y respecto a la facilidad de las deportaciones. En el caso de los centroamericanos, pues podemos decir que es relativamente fácil deportarlos por las fronteras de Chiapas, de alguna manera, pero en el caso de los haitianos es más difícil, los tienes que mandar vía aérea, ¿no? Básicamente, ahí hay una cuestión de logística muy complicada que se complica para México y también se complica para Estados Unidos por política interna que tiene que ver con decisiones en materia migratoria de asilo que han estado frenando y han estado alargando mucho los tiempos para revisar los casos de los haitianos. Hay un problema de hambre.
hay un problema de hambre muy fuerte. De hecho, leí alguna nota que el presidente de México había dado apoyo incluso a la ONU, había hecho un llamado para apoyar más a Haití a resolver el problema de la hambruna. Es uno de los países con más problemas a nivel mundial de seguridad alimenticia, ¿sí? A eso se une el problema político. El año pasado un golpe de Estado que dejó a toda la isla, a esa parte a ese país en una inestabilidad tremenda, una inseguridad también muy grande, y también tiene que ver con los fenómenos naturales, los ciclones que también han pegado duramente a esa región, ¿no? Yo creo que la mayoría de las sociedades, no solo la mexicana, yo diría la china, la estadounidense, la japonesa, la australiana, en casi cualquier punto del mundo que quieras, tiene una posición ambivalente hacia los extraños, hacia el otro, hacia los inmigrantes. Por un lado, sí existe este discurso de pobre gente que llega, hay que apoyarla, y hay grupos que los apoyan, como tenemos aquí en San Luis Potosí, tenemos grupos de gran apoyo hacia los migrantes en general. Y por otro lado también está este discurso, esta actitud, esta idea de que son peligrosos, son personas que vienen a delinquir, que vienen a quitar los empleos, que son parte de la inseguridad, que incrementan la inseguridad en las ciudades a las que van. Entonces, las sociedades en general creo que se mueven en esos dos planos. A veces, dependiendo la situación económica, la xenofobia o el rechazo se incrementa más. Si las condiciones sociales, económicas son mejores, disminuye el rechazo hacia esos grupos, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor en San Luis Potosí, por la situación económica que estamos viviendo y la nacional a nivel económico, y además en momento de pandemia, quizá por eso podríamos ver un poco más a lo mejor de expresiones anti-inmigrantes haitianos, ¿no? O en general anti-inmigrantes, ¿no? No, pues nada más, te agradezco mucho la oportunidad de dar mis puntos de vista y comentar sobre este tema que es sumamente importante, no solo a nivel nacional, sino también cada vez se vuelve más relevante para la sociedad potosina. Para Cántaro Noticias, Ricardo Sánchez García con el doctor Fernando Saúl, Alanis Enciso, profesor e investigador del Colegio de San Luis, Asociación Civil.